Éxodo capítulo 10, verso número 21. Vamos a continuar con esta serie, la redención de Dios. Este es el tema número 28 de esta serie. El tema de esta tarde, tinieblas. Vamos a dividir esta plaga nuevamente también en dos partes. Vamos a estar aprendiendo algunas cosas. Cuando llegamos esta es la plaga número 9, cuando llegamos a esta plaga, nos podemos preguntar en qué afecta que haya tinieblas. O sea, comparando las tinieblas con las plagas anteriores, piojos, moscas, ranas, langostas, granizo, sangre, ¿en qué puede afectar tanto que haya tinieblas? Bueno, vamos a aprender varias cosas del por qué esta plaga. Éxodo 10, 21 dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Bien, vamos a estudiar hasta ese verso, hermanos. La plaga número 9, donde tiene un significado interesante, ¿okay? Con respecto, podemos verlo en dos puntos. Una es la situación humana, como seres humanos, espiritualmente, o en esta caso la situación humana. Muchas de las cosas terribles y asaltos y todas las cosas que ocurren en la noche. Cuando ocurre el mayor destrampe de los jóvenes que van a beber o van a hacer cosas que no van de acuerdo a la vida de un cuerpo sano, en la noche. Cuando están los mayores vicios activos, en la noche. Las tinieblas reflejan los vicios del hombre, hermanos. En la Biblia, a veces tinieblas no es literal, ¿ok? A veces la Biblia la palabra tinieblas no es literal. Por decir, cuando dijo Cristo: yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no andará en tinieblas. Entonces, ay, pastor, pero yo ayer por mi casa hay una colonia que está súper oscura y cuando yo paso por ahí pues no alumbro nada. Entonces, es obvio que no lo dice literal ahí. En este caso, tinieblas aquí sí es literal, ¿ok? Sí es literal. Muchos eruditos dicen que lo que vino fue una tormenta de arena muy espesa. Por eso dice que se pueden palpar las tinieblas, ¿ok? Pero vamos a ver algo sobre esto. Efesios 4:17. Vamos a ver un poco de esto. Efesios 4:17. Satanás, hermanos, ha puesto un sistema en el mundo y su base de ese sistema son las tinieblas. Es decir, ¿quién controla toda esa parte de los vicios, toda esa parte de la trata de blancas, los bares, el alcoholismo, la drogadicción, todas esas cosas? ¿Quién controla espiritualmente eso? El diablo. Por eso dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Luego dice también en 1 de Juan, dice: el mundo está bajo el maligno. Entonces, vamos a ver Efesios 4:17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios. Ahí vemos lo que significan más o menos las tinieblas. Es tener una mente vana. Es decir, vanidad aquí se refiere a algo hueco, algo que está vacío. Por decir, te voy a poner un ejemplo.
Cuando a ti te llega un paquete, si has pedido un paquete por internet o por televisión, ¿no? Eso de que, no, mira, compra estos cuchillos. Entonces tú compras los cuchillos por televisión y te los mandan empaquetados. Entonces llega a tu casa el paquete, pero resulta que el paquete está vacío. ¿Qué significa? Que está vano. O sea, parece que tiene algo, ¿no? Es un paquete grande. Y dices, ya llegaron mis cuchillos que compré. Pero lo abres y resulta que no tiene nada. Así es el pensamiento del mundo. El pensamiento del mundo es que, mira, haz esto. Y como es como darte un paquete. Haz esto. Y vas a ver que te vas a sentir muy feliz. Y lo haces y resulta que no es cierto. Por si uno de los pensamientos del mundo es este. No te cases. Júntate primero. Y ya que pasen 2, 3 años, 4, si se entienden, ¿qué pasa? Pues ya toman la decisión de casarse. Y tú les preguntas, ¿pero por qué ustedes piensan así? Porque, pues no, imagínate, un divorcio sale muy caro. Mejor así, y a ver si se entienden. ¿Sabes lo que va a pasar allí? Que obviamente adelantan cosas. Y tener una relación íntima es algo que Dios ha hecho, pero que solamente te satisface dentro del matrimonio. Cuando tú adelantas eso, fuera del matrimonio, lo que va a pasar es que te vas a sentir insatisfecho. O sea, tú puedes tener muchas mujeres o muchos hombres y te vas a sentir vacía, te vas a sentir solo. ¿Por qué? Porque todo pensamiento del mundo es vano. O sea, al final te deja sin nada. Parece que es un paquete muy grande que trae muchas cosas, pero al final no es cierto. Te trae solamente tristeza. Segundo, que lo que significa estar en tinieblas es que son ajenos a la vida de Dios. Ajenos significa, hermanos, que no entienden la voluntad de Dios. Eso significa. Alguien que está en tinieblas, hermanos, no entiende qué Dios quiere de él. No entiende. Hay veces, eso principalmente pasa con los jóvenes. Cuando andan vagando en tinieblas, no saben qué hacer con su vida. ¿Y sabes qué hacen con su vida? Lo que otros les dicen, porque ellos no piensan por sí mismos. O sea, hacen lo que hacen no porque ellos lo razonaron, sino porque el otro lo hace o porque su amigo o su amiga les dijo que hicieran eso. Pero ¿por qué hacen eso? O sea, ¿por qué siguen el pensamiento de otro? Porque andan en tinieblas. O sea, como no saben qué hacer, pues van con el otro que más o menos hace de su vida un papalote y le preguntan, oye, ¿qué haces tú? No, yo hago esto, entonces haz eso. Por eso con un hijo es importante la dirección del padre o de la madre, porque tienen esta parte los jóvenes de que no saben qué hacer con su vida. Y siempre hacen lo que otros de su misma edad o un poquito más grandes les aconsejan que hagan. Otra cosa que hay es dureza de corazón cuando hay tinieblas. Ahí lo dice el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Lo voy a leer en traducción viviente, dice, han perdido la vergüenza, eso es que el corazón lo tienen duro. O sea, que han perdido la vergüenza, que cosas que solamente se hacen en su hogar, o que es cosas que tú ves, que tú dices, no, pues esas cosas nada más se hacían en la noche, ¿no? Ahora a plena luz del día, pues te asaltan. Antes yo recuerdo cuando yo tenía menor edad, unos 9 años, 8, siempre los asaltos eran en la noche, no era tan común verlo en la mañana. Pero hoy, ¿qué pasa? Eso se ve a cualquier hora del día. Y tú ves que a cualquier hora del día asaltan, a cualquier hora del día roban un auto, a cualquier hora del día entran a un negocio y lo roban, lo asaltan. Ya no hay vergüenza. Eso quiere decir que hay dureza.
Viven, dice ahí, traducción viviente de este versículo 19, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Entonces, una señal de que hay tinieblas es que pierdes la vergüenza. Aquí la palabra sensibilidad, cuando dice perdieron toda sensibilidad, significa quedar apático. Significa quedar apático. ¿Qué cosa es apático? Significa que no te interesa, no tienes interés por nada ni por nadie. Eso significa. Ser apático es que no tienes interés por nada ni por nadie. Y eso se ve reflejado en su propia vida y en su propio cuerpo. O sea, ¿por qué será que hay gente que olvida hasta su higiene personal? O sea, tú dices, bueno, pues por lo menos báñate, ¿no? Peínate. Por lo menos échate un perfume de zorrillo, tan siquiera. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué pasa en la gente eso? O sea, tú ves a una gente, ¿te has dado cuenta de la gente que, por decir, tiene la borrachera? Y pasa 2, 3 días de borracho y lo ves todo revolcado, todo mugroso, no se ha bañado y ha perdido el juicio. ¿Por qué? Tinieblas. Y esas tinieblas lo vuelven apático. ¿Qué? No tiene interés por nada, o sea, ni por él mismo, ni por nadie. O sea, no le importa su familia, no le importa su esposa, no le importan sus hijos, no le importa su trabajo. Tinieblas. O sea, parece, hermanos, que la última plaga no es tan terrible, pero lo es. Tinieblas, en Éxodo, tomándolo para Éxodo, da a entender lo que Egipto representa. Y Egipto, hablando espiritualmente, es el mundo. Quiero que lo veas así. Cuando hay tinieblas, hermanos, no puedes ver bien. Dice un dicho vulgar, ¿no? En la noche, todos los gatos son pardos. ¿Por qué? Porque no distingues bien. Esto nos dice, hermanos, que el mundo es una fantasía. El mundo es una fantasía. Todo lo que tú puedas ver en la televisión, ya sea películas, sea novelas, sea series de televisión, no es verdad. No es verdad lo que te presentan ahí. O sea, la típica, ¿no? Que, ¿no? Pues el joven anda con muchas mujeres y al final se enamora de una. ¿Y qué crees? Felices para siempre. ¿Tú piensas que eso es verdad? Esa es una mentira. Es una mentira eso. Pero ¿por qué no podemos distinguir bien eso? Porque hay tinieblas. O sea, cuando hay tinieblas, o sea, tú llegas a tu casa, ahora que Dios te permite llegar a tu casa, pues ya va a estar un poco oscuro. ¿Y qué vas a llegar a hacer? Prender la luz. Si no la prendieras, o sea, yo sé que conoces tu casa, pero hay cosas que no podrías hacer. ¿Verdad? Entonces sigue diciendo, Éxodo 10:21. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe, dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Vamos a estudiar esos 2 versos. Mira, esto es interesante. Yo busqué la definición de tinieblas según el diccionario secular. Y es interesante cómo lo define. Mira, dice, obviamente la primera definición es ausencia de luz. Eso es tinieblas. Ausencia de luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. O sea que alguien que anda en tinieblas es porque no tiene a Dios. Es obvio. Tú te has preguntado, oye, ¿por qué? Ahora, fíjate, ahora nuestro entendimiento ha sido iluminado. Y ahora entras a una catedral. Ojo, que no es pecado, ¿eh? Si tú vas por ir a
Uno de los estados que tiene así muchas parroquias así es Puebla. Puebla es un lugar, obviamente, que se asentaron colonias españolas, ¿ok? Y los españoles, pues obviamente, traían el catolicismo. Y hay ciertas parroquias de la época del Renacimiento que por dentro son hermosas, o sea, la estructura, que obviamente ya salió la estructura gótica y cosas así. Pero si te metes a observar ahí, pues eso no es pecado, ¿eh? Como dicen, ay, no te metas ahí, ya están los demonios y no sé qué más. Bueno, pero ¿por qué tú ves a la gente ahí? Te metes a una parroquia y tú lo ves a la gente ahí. Yo he visto gente que luego yo he entrado y hay gente que ahí está arrodillada y está así. Y tú te pones a pensar dentro de ti, ¿qué no se da cuenta que no le escuchan? Así dice la Biblia, ¿no? ¿Tienen ojos? No ven. ¿Tienen pies? No caminan. ¿Tienen oídos? Bueno, pero ¿por qué están tan seguros? Porque están ciegos. Porque están en tinieblas. Tú, Dios ya te iluminó. Ya Dios te mostró la verdad y ahora tú ves eso y dices, no, o sea, ahora... No, aquí, tú ves al hombre que está cargando aquí su imagen, ¿no? Que pesa 2-3 kilos. Y tú dices, ay, qué tonto, ¿no? Pero hermanos, así estábamos. Así estábamos. ¿O no? Creías que porque no le comprabas su alfalfa a San Juan Caballero, por eso tu negocio no iba a prosperar, ¿o no? Esa alfalfita para el caballo. Y no creías que si no adornabas la iglesia, no sé, un año en tu vida, no creías que la Virgencita te iba a castigar porque no adornabas la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué creíamos esas cosas? Porque andábamos en tinieblas. Entonces, una definición de tinieblas es la ausencia de luz. Pero otra definición de tinieblas, según el diccionario, hermanos, significa ignorancia. Significa falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Te voy a dar otra definición que el mismo diccionario da. No lo saqué de un diccionario bíblico, es un diccionario secular. Tinieblas significa infierno. Oh, infierno. Y así lo pone el diccionario mismo. Lugar al que van las personas que mueren en pecado. O sea que alguien que muere sin Cristo, ¿qué se va a encontrar? Tinieblas. Tinieblas. Te he escuchado mucho de que no, yo me voy al infierno y cosa maya, ya me hago compadre del diablo. Sí, cómo no. Dice la palabra, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ay, ¿te imaginas? Por toda la eternidad es eso. Si tú dijeras, no, pues pasan 20 años y sales. Había un dios en Egipto que era el dios más grande, llamado el dios Sol, que su nombre era Ra. ¿Sabe? Y este ídolo tenía cabeza de águila. Lo puedes encontrar así en las inscripciones egipcias como cabeza de águila, y tenía un sol en la parte superior. Y era el dios responsable de la luz. Los egipcios decían que Ra era el padre de todos los dioses. Y se le atribuía la creación del sol. Y mira, vamos a verlo en el punto natural. En el punto natural, no sé si tú has leído, por decir, esta rama que estudia lo que son los huesos de los dinosaurios, ¿no? La arqueología y todo ello. Y se dice, según esos estudios, se dice que un meteorito cayó en la parte de la península de Yucatán. Lo que ese meteorito provocó fue que levantara una gran estela de polvo que cubrió toda la Tierra y no permitió la luz del sol. Por lo tanto,
la tierra entró en un punto de congelación y todo murió. O sea, al punto que voy es qué importante es el sol. ¿No? Qué importante es el sol, hablando en el punto natural. El sol es el que provoca las estaciones. El sol es el que provoca la fotosíntesis en las plantas. Fíjate, incluso se dice que el sol es el que provoca que haya energía en tu cuerpo. O sea, sí comes, pero el sol tiene una parte importante en nosotros donde nuestro metabolismo sabe que cuando salió el sol es momento de levantarse. O sea, es importante el sol en la tierra y en la vida. Entonces imagínate 3 días de oscuridad. O sea, no es tan fácil decirlo, pero no es tan sencillo. Vamos a ver el Génesis 1:1. Fíjate bien, otra cosa que vamos a sacar aquí. Tinieblas, según estos versos que vamos a leer, habla de desorden. Habla de desorden, Alguien que anda en tinieblas, por algo que se caracteriza es que su vida está bien desordenada. ¿A qué se refiere con que su vida está bien desordenada? Lo que debe de hacer no lo hace y lo que no debe de hacer lo hace. Está en un completo desorden. Su casa está de cabeza, su trabajo también, su economía ni se diga, está de cabeza. Ese es un desorden. ¿Por qué hay desorden ahí? Hay tinieblas. Y aquí vemos el principio, dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Cómo los pensamientos del mundo? Vacíos. ¿Qué es lo que provoca las acciones del mundo? Desorden. Eso es lo que provoca el pecado, El pecado produce desorden y vaciedad. Eso provoca el pecado. Así que no esperemos, ese es un punto que tenemos que entender, y no esperemos que a alguien que está en desorden le vaya bien, porque si así fuera, ¿por qué la tierra no se ordenó sola? Para que alguien, hablando en un punto espiritual de una persona, tenga orden, Dios tiene que intervenir. ¿No? O sea, nadie se va de que, algún día se va a arreglar. No es cierto. Porque si así fuera, la tierra se hubiera ordenado sola. ¿Quién tuvo que intervenir? Dios. Versículo 3. Y dijo Dios, ¿qué es lo primero que se hizo? Sea la luz. Ojo, no creó el sol. Porque el sol fue creado hasta el día 4. La luz aquí es un símil de Cristo. Es un símil del Evangelio. Cuando el hombre está desordenado y vacío en tinieblas, tiene que conocer de Dios. Aquí el psicólogo no puede hacer eso, Dios tiene que intervenir, Cristo tiene que intervenir, el Evangelio tiene que venir para que vea. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios, fíjate bien cómo es esto. Cuando tú crees en el Evangelio y Dios viene a tu vida, Dios te separa. Y ahora eres parte de la luz. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces Dios aquí no hizo las lumbreras, La luz aquí que resplandeció es la misma presencia de Dios. Anota este verso para que lo corroboremos. Apocalipsis 21:22. Está hablando aquí Juan de la Nueva Jerusalén y dice:
Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21-22. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Entonces, andar en la luz, hermanos, andar en la luz significa tener una comunión con Dios. Anota también este verso. Juan capítulo 3, versículo 19. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Obviamente aquí luz y tinieblas no es literal. ¿A qué se refiere aquí las tinieblas? Que el hombre amó más su pecado, amó más su conducta pecaminosa, amó más transgredir la ley de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que alguien anda en tinieblas? Sigue diciendo, porque sus obras eran malas. O sea, es tan fácil identificar cuando alguien anda en tinieblas. Es tan fácil. ¿Cómo? Por lo que hace. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿qué es andar en tinieblas? Aborrecer los mandamientos de Dios. Entonces, tinieblas es ausencia de Dios. Tinieblas es ausencia de Dios. Regresamos a Éxodo 10:21. Vamos a ver otra cosa aquí que se menciona. Y dice ahí, vamos a leer el versículo 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Y ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Esa frase, 3 días. En el día tercero de la creación, hermanos, en Génesis 1:9, Dios hizo que la tierra produjera hierba verde. El número 3 en la Biblia nos habla de la vida. ¿Okay? La Trinidad. En el día 3 surgió todo árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué 3 días hubo tinieblas? Porque la ausencia de Dios produce pobreza. O sea, cuando estás en tinieblas no puedes trabajar. Entonces, pero hay muchos que trabajan de noche, pero no es lo mismo. Aunque trabajes de noche no es lo mismo. Significa que alguien que está en tinieblas toma malas decisiones, porque no ve. O sea, como dicen, ¿estás viendo y no ves? Está en tinieblas. O sea, tú dices, yo veo claramente lo que tienes que hacer, ¿y por qué no lo haces? Es que él está en tinieblas. No ve claramente lo que tiene que hacer, toma una mala decisión. Y esas malas decisiones producen malos frutos, y esos malos frutos producen pérdida. Empieza a perderlo todo. Empieza a perder su salud, empieza a perder su trabajo, empieza a perder sus amigos, empieza a perder la confianza, empieza a perder aún lo material que tiene, lo empieza a perder. Anda en tinieblas. O sea, imagínate un país parado por 3 días. Es una pérdida económica grandísima.
sea, o sea, hay un lugar que no para, ¿eh? Y es la bolsa de valores. La bolsa de valores, esa no para, o sea, esa venden acciones, compran acciones, venden alimento, aceite, petróleo, lo que tú quieras. ¿Te imaginas que un país por 3 días no trabajara ahí? ¿Qué pasa? Todo se encarece para ese país. Y entonces empieza a haber una crisis económica interna muy, muy fuerte. Imagínate, ahora imagínate, vamos a ponerlo así, el punto acá. Egipto estaba destruido por el granizo. Ya no tenía hierba por la langosta. Todo se lo había comido la langosta. Y para acabarla, no podían trabajar. ¿Te imaginas? Es como una gente que nadie lo quiere apoyar. Ya perdió el trabajo y encima está enfermo. No puede trabajar. Dices, híjole, ¿qué hacemos? Es la muerte. Es la muerte. Juan 9:1, Jesús dice esto. Juan 9:1, para confirmar lo que estamos diciendo. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y vea lo que dice Jesús, versículo 4, 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Las tinieblas de qué habla? Habla de pérdida. Habla de pérdida. Aquí día, hermanos, en el versículo 4 de Juan, no está hablando del día de 24 horas. Está hablando de la durabilidad de la vida de Jesús, que ya estaba llegando al fin de su ministerio. Aquí se refiere a eso, de día. No se refiere al día literal, se refiere al día de que su ministerio estaba llegando a su fin. Pues mientras todavía no llegaba a la cruz, que era de día, y tenía que hacer las obras que Dios le había mandado, pero ya iba a llegar la noche. ¿Qué era la noche según este verso? Su muerte y su resurrección. Entonces, enviar tinieblas a Egipto lo volvía una nación inservible, una nación que no producía nada. Eso es el mundo, hermanos. Eso es el mundo. Todo lo que el mundo ofrece es inservible, no sirve. Y no produce nada. No produce nada. O sea, los que se dedican al mundo, al fin y al cabo todo lo van a perder. Todo. Así es el mundo, hermanos. Vano. ¿Por qué? Porque vive en tinieblas donde nadie puede trabajar. Hablamos espiritualmente. Nadie puede trabajar ahí. Nadie. Éxodo 10:23, seguimos ahí. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. O sea que no produjeron nada. No podían trabajar. No podían hacer nada productivo porque las tinieblas no les dejaban hacer nada. Pero vemos aquí el contraste. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. A ver, pregunta. ¿Qué no podían encender una vela? ¿Los de Egipto? ¿Te ha tocado ir a lugares? A mí me ha tocado ir a, por ejemplo, luego a un bosque donde llevas una linterna y parece que la luz de la linterna no alumbra. ¿Y qué te empieza a dar? Como que miedito, ¿no? Dices, ahorita me vaya a salir algo aquí y no la cuento. ¿Te imaginas en tu cuarto prender una vela y que no resplandezca? ¿Te imaginas ese punto? Qué terrible, ¿va?
O sea, las tinieblas eran tan densas. No sé si te ha pasado cuando vas a dormir que te da miedo. Un miedo inexplicable. Que como que sientes que hay algo ahí. Y parece que enciendes la luz de tu celular y parece que no alumbra. ¿Te imaginas unas tinieblas así? Entonces aquí tinieblas habla de miedo. ¿Y sabes qué produce el miedo en el ser humano? Se queda paralizado. Eso que ves en las películas sí es verdad, ¿eh? Cuando alguien ve así y tú dices, ay, pues que se echa a correr y se queda así. Es que el miedo te paraliza. Tú lo has vivido, ¿no? Estás en tu cama y sientes que tienes miedo y no me muevo para que vea que es como que estoy durmiendo. ¿Por qué haces eso? Porque el miedo te quiere paralizar. Así es el miedo, hermanos. ¿Y cuándo se produce más miedo? Cuando hay tinieblas. ¿Te imaginas el miedo que inundó todo Egipto? Era la antesala de lo que vendría. ¿Qué viene después? La muerte de los primogénitos. Estar en tinieblas, hermanos, es que estás a punto de perder algo muy preciado. Estás a punto de perder algo muy, muy preciado. Entonces dice, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros como creyentes somos la luz del mundo. Así lo dijo Jesús en Mateo 6. ¿No? En todo el sermón de la montaña. Él lo dice, ¿no? Ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se pone debajo de la cama, ¿verdad? Sino ¿dónde se pone? En el candelabro, o sea, arriba. O sea, ¿te imaginas que ahorita esta lámpara la ponemos acá abajo? Tú dices, ay, ¿quién puso esa lámpara? Y yo, pues alguien. Pues qué tonto ese alguien, porque se pone arriba para que alumbre bien. Bueno. Entonces, ¿qué significa? Que los creyentes tienen la luz de Cristo en medio de un mundo de tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas del mundo? La amargura, la soledad. Ves al mundo como va a subir la gasolina 3 centavos y tú empiezan a hacer un aullido. Pero ¿qué dice el Salmo? Alzaré mis ojos. ¿Por qué dice los montes? ¿Por qué no dice al horizonte? Porque un monte te obliga a mirar hacia lo alto. Deja de estar mirando a tu compadre. Alzaré mis ojos a mi compadre, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de mi patrón, que me paga todos los días. ¿Ese es tu socorro? Estás en tinieblas. ¿De dónde tiene que venir tu socorro? Del Señor. Por eso es alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué? Porque te obliga a mirar hacia lo alto, hacia Dios. Así que mientras la gente se tumulta por la gasolina, ¿tú qué? Tienes la luz de Cristo. Mientras el mundo tiene las tinieblas de las enemistades, tú tienes la luz de Cristo. Mientras el mundo tiene las tinieblas de las crisis mundiales, de que casi se viene una tercera guerra mundial, de que atacaron en Francia, en Estambul, guerra química en Siria, Corea del Norte amenazó a Estados Unidos que le va a aventar una bomba atómica y que Estados Unidos va a responder, y tú, ay, el mundo cómo se pone, ay, estamos fritos. ¿Tú qué tienes? La luz de Cristo. Tú tienes, cuando dice en sus habitaciones, se refiere que tú tienes la luz de Cristo en tu familia, en tu trabajo, en tu diario vivir. Así que cuando sientas soledad o sientas que te quieres desmayar,
espiritualmente y que quieres tirar ya el arpa del servicio, tienes que prender la luz. Tienes que prender la luz porque se te está apagando. ¿Te acuerdas de las 10 vírgenes? ¿Qué dijeron a las insensatas a las sensatas? Dadnos de vuestro aceite porque nuestra lámpara, ¿qué cosa es el aceite? El Espíritu Santo. Y la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo apagamos al Espíritu Santo? Andando en tinieblas. Entonces, si tú, muchas veces vemos las noticias y como que te aflige. ¿Cómo quitar esa aflicción que a veces quiere llegar a tu vida? Perseverando en la palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, cuando tú digas, es que ya no sé qué hacer con mi vida, no sé. Y como que te quiere entrar ese temor, tinieblas, que las tinieblas producen miedo. ¿Qué debes hacer? Prender la lámpara. ¿Cómo prender la lámpara? Estudia la palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Donde todo aquel que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 3. Así que, hermanos, las tinieblas déjalas afuera. El mundo está lleno de tinieblas, pero que no estén en tu habitación. En tu habitación debe haber luz. En tu corazón debe haber luz. En tu familia debe haber luz. ¿Ok? Las tinieblas están allá afuera, pues esas no las puedes remediar tú. Pero sí puedes evitar que las tinieblas, ¿dónde estén? En tu habitación. Que estén en tu mente. Que estén en tu corazón. Lee la palabra. Lee la palabra. La lámpara es la lumbrera que alumbra, ¿no? Dice así Primera de Pedro. Y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana. Fíjate, ahorita tenemos la palabra de Dios, que es la lumbrera. Pero ¿quién es el lucero de la mañana? Jesús. Cuando Jesús venga, nuestras tinieblas, todo, aquello que no entendemos, aquello que a lo mejor ahorita nos causa miedo tal vez, aquello que ahorita tal vez nos causa incertidumbre, cuando venga Cristo, todo eso se va a disipar. Todo lo que tú a lo mejor no entiendes ahorita, cuando Cristo venga, el lucero de la mañana, y resplandezca en tu corazón, lo vas a entender. Y ahí es donde dice Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos. Y ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni la muerte tampoco existirá más. Esas son tinieblas. Vámonos por la parte final. Éxodo 10:24. ¿Cómo crees que ya estaba Egipto hasta este momento? Devastado. El gran imperio, que en esos tiempos será el más grande imperio del mundo conocido, estaba hecho ruinas. Todo porque el faraón en su corazón dijo, no voy a dejar ir al pueblo. Y hágale como quieran. Bueno. Éxodo 10:24 para ir terminando. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con ustedes. O sea, bueno, te voy a dejar ir. La pasada fue, vayan nada más los varones, los niños y las mujeres se quedan aquí. Y ya vimos, ¿no?, lo que eso significa, que Satanás muchas veces te va a decir, conságrate tú, pero tus hijos a ellos no los puedes obligar, ¿eh? O sea, ellos que decidan. Y ahí ves a los papás, tienen 2, 3 años los niños y ya están decidiendo como adultos. Pues los niños son ellos, ¿no? Y el niño ya es el adulto, es el que decide, el que manda en la casa. Eso es un pensamiento que Satanás te metió, no Dios. Pero ahora aquí el pensamiento es este. Bueno, si tu familia que sirva a Dios,
Nada más sábete que dependes de mí, ¿eh? Que tú comes por mí. Que tú tienes un salario por mí, ¿eh? O sea, no es Dios quien te lo da, soy yo. ¿Será? ¿Quién te da de comer? ¿Tu patrón? No, mi fábrica es la que me da de comer. Si yo no trabajara ahí, mi vida sería un desastre. ¿Sí? Pero te voy a decir, si piensas así, eres un idólatra. No es tu patrón quien te da de comer. Es Dios. ¿Qué quería hacer Faraón al no dejar ir que se llevaran sus rebaños? Van a hacer sacrificio a Dios. Pero si no le doy animales, ¿qué? No los pueden hacer. Qué error tan grande, hermanos, es tratar de negociar con la obediencia, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos querido hacer esto? De negociar. ¿Hasta dónde puedo obedecer? Mira, Señor, yo puedo obedecer hasta aquí. Pero te voy a decir algo. Obedecer a Dios requiere sacrificio. O sea, muchas veces queremos obedecer a Dios y a la vez estar bien con el mundo. No se puede. No se puede. Si tú quieres servir a Dios y a la vez servir al mundo, ¿sabes quién va a ganar? El mundo. Porque en ese punto tienes dos enemigos ahí. El mundo, que es el que te presiona a que ganes más, a que tengas más. Y otro enemigo que tienes es tu carne, que le gusta la comodidad. A la carne le gusta estar cómodo. O sea, ¿a quién le gusta que te quiten la mitad de tu salario? O sea, nadie. No, obviamente que no me gusta. ¿O a quién le gusta que le digan, te vas a quedar 3 horas más a trabajar? A mi carne no le gusta. ¿A quién le gusta que precisamente el sábado me dijeron mis amigos de la escuela, mis compañeros de trabajo, que se van a ir al Ojito, se van a ir a la Trinidad, y precisamente ese sábado tenemos que ir a una reunión de servidores? ¿Y qué dice tu carne? Qué malo es Dios. No nos deja divertirnos. Entonces empiezas a negociar. Hermano, ¿sabe qué? No puedo ir. ¿Por qué? Es que, y pues tienes que mentir. Tengo mucho trabajo, hermano. O sea, tengo mucho trabajo, pero no es cierto. Te quieres ir allá a nadar. Bueno. Pues sí. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Ya empiezas a negociar. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, si no puedes, pues bueno, yo entiendo, tú tienes que cumplir con tu trabajo. Sí, ¿verdad? Tengo que cumplir con mi trabajo. Pero sí puedes. Pero te das cuenta, como Faraón, empiezas a negociar. O sea, yo sí quiero, mi corazón está con Dios, pero mis animales, pues no los puedo sacrificar. No, ¿cómo crees? No. Mi dinero, o sea, de gastarme 300 pesos en un viaje a gastarme 300 pesos con mis amigos del mundo, no, pues no me sale. ¿Ya te das cuenta cómo te empiezas a negociar? Empezamos a negociar con la obediencia. Y no hemos entendido que servir a Dios implica sacrificio. Servir a Dios implica sacrificio. Cuando tú decides entrar al instituto bíblico, obviamente tienes que poner tiempo, esfuerzo y dinero. Y lo que antes hacías en ese tiempo, ¿ahora qué? Queda de lado, y eso no me gusta. Yo quiero seguir haciendo lo que estaba yo haciendo y a la vez hacerlo de Dios. No se puede. No se puede. ¿Pero por qué no? Porque dijo Jesús que el que a 2 amos sirve, con uno queda mal.
Así que tienes que entender eso, que cuando vas a servir a Dios, eso implica sacrificio. Y a veces vas a tener que sacrificar horas de sueño, sacrificar dinero, sacrificar amistades y sacrificar horas de tele. Vas a tener que sacrificar eso. Ay, pero no quiero. Entonces, pues, dile a Dios que no, pero no trates de negociar, porque Dios no te lo va a aceptar. Dios no te lo va a aceptar. Para Él, media obediencia es desobediencia. Sin sacrificio, hermanos, no existe el servicio. Sin sacrificio no existe el servicio. Entonces hoy el día que el cristiano quiere obedecer, pero sin sacrificar. O sea, sí, me voy a adorar a Dios. ¿Y tus animales? No, pues yo voy a adorar a Dios. ¿Ya sacrificar algo? Bueno, yo no sabía que se tenía que sacrificar algo. No, a ver, espérate. O sea, sí. Termino con este verso, Romanos 12:1, que lo vamos a estudiar la próxima semana. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio que vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra vez lo leemos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. O sea, eso implica el servicio. ¿Qué implica? Sacrificio. Sacrificio. Tienes que sacrificar algo. No podemos tenerlo todo. Tienes que sacrificar algo. Y ahí está el problema del por qué no lo hacemos, porque no quiero sacrificar nada. O sea, yo quiero seguir en mis tinieblas. Yo no quiero sacrificar lo que yo hago. Dios como que me pide mucho, ¿no? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, andar en tinieblas, hermanos, implica muchas cosas. No solamente tener falta de luz, es que no produces, tienes miedo, Dios no está contigo, tienes pobreza. Es mejor andar en la luz de Cristo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.